Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucho, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del corazón, la pasión y por supuesto, las telenovelas turcas. Si adivinaron bien, vamos a hablar de esos dramas que nos roban el sueño, de esas historias que nos hacen reír, llorar y a veces, hasta gritarle a la pantalla. En particular, vamos a centrarnos en dos nombres que han resonado con fuerza en el corazón de miles, incluso millones, de personas alrededor del mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Estos dos actores, que nos enamoraron con su química explosiva en la exitosísima serie Erkenci, han sido objeto de innumerables rumores, especulaciones y, por supuesto, un torrente de preguntas por parte de sus fans. Y una de esas preguntas, una de las que más se repite en cada rincón de Internet, es ¿qué siente Demet Özdemir al oír el nombre de Can Yaman? ¿Existe todavía esa chispa que vimos en la pantalla? ¿Guardan algún tipo de rencor o resentimiento después de todos los rumores que circularon? ¿Hay esperanza para los fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a intentar desentrañar este misterio. Vamos a analizar declaraciones, entrevistas, comportamientos públicos y, por supuesto, las señales que nos han dejado a lo largo del tiempo. Vamos a adentrarnos en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman para intentar comprender qué es lo que realmente pasa cuando estos dos nombres se cruzan. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente sientes curiosidad por saber qué hay detrás de las cámaras, este es tu vídeo. Pero antes de que empecemos, déjenme recordarles algo muy importante: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ningún vídeo, ninguna noticia, ningún chisme jugoso sobre el mundo de las telenovelas turcas y sus estrellas. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse de nada. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema candente. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Erkenci, la química entre ellos era palpable. No era solo actuación, era una energía que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer que realmente estaban enamorados. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Se decía que había algo más que una simple amistad entre ellos, que el amor había florecido en el set de grabación. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca estos rumores. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que la imaginación de los fans volara libremente. Y esto, obviamente, alimentó aún más las especulaciones. Algunos aseguraban que eran la pareja perfecta, que estaban destinados a estar juntos. Otros, en cambio, creían que era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie. Y la verdad es que en el mundo del espectáculo, es difícil discernir dónde termina la realidad y dónde empieza la puesta en escena. La línea entre el amor genuino y la promoción estratégica a menudo se difumina, creando un laberinto de incertidumbre para los espectadores y, quizás, incluso para los propios involucrados. Después de Erkenci, sus caminos se separaron. Can Yaman se fue a Italia a trabajar en otros proyectos, mientras que Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía. Y a partir de ese momento, las cosas se volvieron un poco más confusas. Empezaron a surgir rumores de peleas, de distanciamiento, incluso de rencor. Se decía que habían terminado en malos términos y que no querían saber nada el uno del otro. Los medios de comunicación, ávidos de drama, se encargaron de amplificar estas especulaciones, alimentando la narrativa de un romance fallido y una amarga ruptura. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, lo cierto es que no hay una respuesta definitiva. Ni Demet ni Can han hablado abiertamente sobre lo que ocurrió realmente entre ellos. Pero sí podemos analizar sus declaraciones y comportamientos para intentar hacernos una idea. Y aquí es donde entra en juego el análisis de las entrelíneas, la lectura cuidadosa de sus gestos y palabras, y la interpretación de sus acciones en el contexto de la fama y la presión mediática. En varias entrevistas, Demet Özdemir ha sido preguntada sobre Can Yaman. Y aunque siempre ha sido muy cautelosa en sus respuestas, podemos extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, nunca ha negado que haya existido una buena relación entre ellos. De hecho, ha reconocido que trabajaron muy bien juntos y que disfrutaron mucho durante la grabación de Erkenci. Ha hablado de la intensidad del trabajo, de las largas jornadas y del compañerismo que se generó en el set. Un compañerismo que inevitablemente pudo haber evolucionado en algo más, o al menos, haber sido interpretado como tal.
También ha dicho que respeta mucho a Kang como profesional y que le desea lo mejor en su carrera. Sin embargo, también ha dejado claro que sus caminos han tomado direcciones diferentes y que no tienen ningún plan de trabajar juntos de nuevo en el futuro cercano. Esta última afirmación en particular ha sido objeto de debate entre los fans. ¿Es una simple declaración de intenciones o una señal de que la puerta a una posible reconciliación profesional está definitivamente cerrada? Pero, ¿qué siente Demet realmente al oír el nombre de Can Yaman? Pues bien, yo creo que siente una mezcla de emociones. Por un lado, seguramente siente nostalgia al recordar los buenos momentos que vivieron juntos en Erkencikus. Debe ser difícil olvidar la química que tenían y la conexión que sentían. Recordemos que la química en pantalla no es algo que se pueda forzar. Es una sinergia, una energía que fluye naturalmente entre dos personas y que se transmite al público. Y cuando esa química es tan potente como la que vimos entre Demet y Can, es comprensible que genere expectativas y fantasías en los fans. Por otro lado, también es posible que sienta un poco de frustración por la forma en que terminaron las cosas. Los rumores, las especulaciones y las presiones de los fans seguramente influyeron en su relación y la hicieron más difícil. La fama, con su constante escrutinio público, puede ser un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación. La presión de estar siempre en el ojo del huracán, de ser juzgados y analizados constantemente, puede generar tensiones y desgastar incluso los vínculos más fuertes. Y por último, creo que también siente un poco de indiferencia. Ha pasado mucho tiempo desde Erkencikus y ambos han seguido adelante con sus vidas. Han madurado, han crecido y han aprendido de sus experiencias. Es posible que ya no sientan la misma conexión que sentían antes y que hayan aceptado que sus caminos simplemente no estaban destinados a unirse. El tiempo, como dicen, cura todas las heridas. Y con el tiempo las emociones se atenúan, las perspectivas cambian y las prioridades se redefinen. Ahora bien, analicemos un poco el punto de vista de Can Yaman. Aunque también ha sido bastante reservado sobre su relación con Demet, ha dejado algunas pistas que nos pueden ayudar a entender mejor la situación. Can Yaman, conocido por su franqueza y su personalidad extrovertida, ha sido, sin embargo, sorprendentemente discreto en lo que respecta a su relación con Demet. Esta discreción, lejos de aclarar la situación, ha alimentado aún más las especulaciones y el misterio. En algunas entrevistas, Can ha elogiado el talento de Demet como actriz y ha reconocido que fue un placer trabajar con ella. También ha dicho que siempre la recordará con cariño y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Estas declaraciones, aunque positivas, son también bastante genéricas. No revelan mucho sobre la verdadera naturaleza de su relación ni sobre sus sentimientos actuales. Sin embargo, también ha sido un poco más crítico en algunas ocasiones. Ha insinuado que Demet pudo haber sido influenciada por su entorno y que esto pudo haber afectado su relación. También ha dicho que no le gustó la forma en que se manejaron los rumores y que le hubiera gustado que fueran más transparentes con el público. Estas declaraciones sugieren que Can podría sentir que no se le dio la oportunidad de expresar su verdad y que la narrativa dominante fue moldeada por factores externos. En general, creo que Can Yaman tiene una visión un poco más amarga de su relación con Demet Özdemir. Es posible que se sienta un poco decepcionado por la forma en que terminaron las cosas y que le guarde un poco de resentimiento. Sin embargo, también creo que la respeta y que le desea lo mejor, aunque sea desde la distancia. Es importante recordar que Can, al igual que Demet, es una persona compleja con sus propias emociones y experiencias. Y es probable que la experiencia de Erkencikus haya dejado una huella profunda en ambos, aunque la hayan procesado de manera diferente. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué siente Demet Özdemir al oír el nombre de Can Yaman? Creo que siente una mezcla compleja de emociones, nostalgia, frustración e indiferencia. Es posible que aún sienta algo por él, pero también es posible que haya aceptado que su historia terminó y que es hora de seguir adelante. En definitiva, es una mezcla de sentimientos humanos y comprensibles, teniendo en cuenta la intensidad de la experiencia compartida y las circunstancias que rodearon su relación. Y sinceramente creo que eso es lo más sano para ambos. Han pasado por mucho y han enfrentado muchas presiones. Lo mejor que pueden hacer es concentrarse en sus propias carreras y buscar la felicidad por separado. La vida, al final, se trata de eso, de encontrar la propia felicidad y de seguir el camino que nos dicte el corazón. Ahora bien, sé que muchos de ustedes, los fans de Erkencikus, aún sueñan con verlos juntos de nuevo.
Y entiendo ese deseo. La química entre Demet y Can era innegable y es difícil renunciar a la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Los fans, con su fervor y su pasión, son una parte fundamental del éxito de cualquier serie o película. Y es comprensible que se aferren a la esperanza de que sus ídolos vivan un final feliz, tanto en la pantalla como en la vida real. Pero también creo que es importante ser realistas. La vida real no es una telenovela y las cosas no siempre salen como queremos. A veces las relaciones terminan y es mejor aceptarlo y seguir adelante. La madurez en este sentido implica aceptar la realidad tal como es y aprender a seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como lo habíamos planeado. Y quién sabe, tal vez en el futuro, Demet y Can vuelvan a coincidir y puedan trabajar juntos de nuevo. Pero hasta entonces, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en sus carreras individuales y respetar sus decisiones. El futuro, como siempre, es incierto. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra propia actitud y nuestra capacidad de apoyar y respetar las decisiones de los demás. Así que ahí lo tienen, mi gente linda. Una mirada en profundidad a la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman y a lo que posiblemente siente Demet al oír el nombre de Can. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya ayudado a entender mejor esta compleja situación. En resumen, hemos explorado la química innegable entre Demet y Can en Erkencikus, los rumores y especulaciones que rodearon su relación, sus carreras individuales después de la serie, y las posibles emociones que Demet podría sentir al oír el nombre de Can, nostalgia, frustración e incluso un toque de indiferencia. También hemos reconocido la esperanza de los fans por una reunión futura, al tiempo que enfatizamos la importancia de respetar sus caminos individuales y decisiones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, en todas sus formas, es lo que nos mueve y nos inspira. Así que manténganse positivos y sigan soñando. Ciao, ciao.